Muy buenas noches a todos en esta nochecita de historias, mitos y leyendas. Vamos a empezar a contar algunos relatos y algunas cosillas que tenemos para ustedes aquí en Biografía del Misterio. Nada más déjenos corroborar lo que serían los audios y ya posteriormente vamos con estas historias. Bien, ya tenemos corroborados por aquí los audios y ya tenemos abierta la parte de nuestro chat por si alguien más está acompañándonos en esta noche. Bien, pues déjenme decirles que en la tardecita, más bien en la mañana, hicimos un en vivo en donde también contamos historias y estuvo bastante interesante porque contamos muchas cosas. Y aparte de eso, estuvimos platicando sobre las historias que estábamos relatando en ese momento. La verdad, historias muy interesantes, historias que tenían pues no un significado en específico, pero sí eran bastante conmovedoras algunas. Entonces vamos a darle inicio a nuestras primeras historias, mitos y leyendas, así como relatos en esta noche de maratón paranormal, pequeño maratón paranormal más bien. Dice así nuestra primera historia. Nunca pensé que algo como esto pudiera pasar a alguien como yo. Siempre fui racional, creí en la ciencia, en los hechos, en lo tangible. Pero lo que viví hace apenas unos meses no tiene explicación lógica. Mi nombre es Camila. Soy enfermera, tengo 33 años y esto es lo más difícil que he tenido que contar. Todo comenzó luego de un accidente doméstico. Me había caído por las escaleras de mi casa una noche lluviosa de abril. Fue una torcedura leve, pero el golpe me llevó al hospital para hacerme unos chequeos. Mientras revisaban mis radiografías me preguntaron si estaba embarazada. Me reí, estaba sola, no tenía pareja desde hacía más de un año. Pero el protocolo es el protocolo, así que acepté hacerme el test de sangre. 2 horas después el médico regresó con una expresión que no supe descifrar. Camila, estás embarazada. Me reí otra vez. Imposible, le dije. Pero los resultados eran claros. Tenía cerca de 5 semanas. No tenía cómo explicarlo. No había nadie. Nada, ni siquiera un desliz, nada. El médico sugirió que quizá los cálculos estaban mal y que tal vez era más antiguo, pero no lo era. Yo conocía mi cuerpo y además sentía que algo andaba mal. No era como otras mujeres que describen los primeros síntomas de embarazo como dulces, mágicos, con sensibilidad o antojos. No, yo sentía una incomodidad que no podía explicar. No física, sino mental, como si algo dentro de mí me observara desde dentro. Por las noches me despertaba exactamente a las 3:33 am, con la garganta seca y un peso sobre el pecho. Una sensación de ahogo, como si alguien se sentara sobre mí. Empecé a tener sueños, en todos había una sombra. No tenía rostro, pero sí presencia. Aparecía frente a mí, de pie, siempre dentro de mi casa. A veces en el pasillo, otras en la esquina del cuarto. Nunca se movía, solo estaba. Lo más perturbador era que en cada sueño me hablaba sin abrir la boca. Lo hacía desde dentro de mi cabeza, con una voz grave que parecía venir desde un lugar muy lejano. Soy tuyo. Esa frase se repetía una y otra vez. Comencé a evitar dormir. Cada vez que cerraba los ojos, esa sombra estaba ahí. La pesadez en mi vientre se volvió más notoria. Me hice otra ecografía y ahí fue cuando las cosas dejaron de tener sentido. La imagen en la pantalla mostró algo extraño. La doctora frunció el ceño, bajó el volumen del Doppler y se quedó en silencio. Yo no entendía. ¿Qué pasa?, pregunté. Ella dudó. Parece que hay algo que no corresponde, como una sombra. Se detuvo, cambió la pantalla y me dijo que necesitaba consultar a un especialista. Esa noche me fui a casa con la imagen impresa. La miré por horas y ahí estaba, junto al pequeño saco gestacional, una figura oscura, borrosa, que no tenía razón de estar ahí. No era una masa, no era sangre, no era líquido, era otra cosa. Desde esa noche los sueños se intensificaron. Ya no era solo la sombra en la habitación, ahora aparecía en el espejo cuando no estaba soñando. Empezaba a verla en el reflejo del vidrio detrás de mí cuando estaba sola, y una madrugada al mirarme al espejo del baño vi algo que me paralizó. Mis ojos no se movieron al mismo tiempo que yo. Fue un segundo,
un desfase mínimo pero real, como si algo más los estuviera usando. Fui al psiquiatra, me recetaron ansiolíticos, pero no dormía. Me sentía vacía y a la vez invadida. No podía explicárselo a nadie. El día que decidí contarle a mi hermana, lo hice con una sonrisa nerviosa. Le dije, creo que hay algo más en mí. Ella se preocupó, claro. Me pidió que no estuviera sola, pero estar acompañada tampoco ayudaba. Una noche, mientras dormía en su casa, me levanté sonámbula. La desperté de pie frente a su cama con los ojos abiertos, murmurando algo. Según ella, repetí una frase una y otra vez. No me saques de acá, no me saques de acá. No recordaba nada de eso. La ecografía siguiente fue más perturbadora que la anterior. El médico nuevo, otro profesional, más seco y menos empático, me dijo que debía hacer una resonancia. Algo que no estaba bien con el tejido, algo se estaba desarrollando al lado del embrión, algo sin forma. Dijo que no podía asegurarlo, pero era como si se dividiera. Tomé la decisión de determinar y terminar con todo. No podía más. No sabía si era un embarazo psicológico o si estaba perdiendo la cordura, pero lo que sentía dentro de mí no era vida, era otra cosa, algo antiguo, algo oscuro. La noche antes de la intervención soñé que estaba acostada en una habitación completamente blanca. La sombra se sentó al borde de mi cama y me acarició el vientre. No me saques de acá, dijo, ya soy parte de ti. Cuando desperté estaba sangrando, me levantaron y me llevaron de urgencia. Había comenzado a abortar de forma natural. No fue doloroso físicamente, pero emocionalmente fue una tortura. Lloré sin saber si era de tristeza, alivio o miedo. En el hospital los análisis fueron extraños. No encontraron tejido embrional, no encontraron nada, como si todo hubiera sido una especie de masa vacía, como si nunca hubiese estado embarazada. Nadie supo darme una respuesta, ni los médicos, ni los psiquiatras, ni siquiera los sacerdotes a los que recurrí después. Todos me miraban con cautela, como si pensaran que había perdido la razón, pero yo sé lo que vi. Ahora, cada vez que me miro en el espejo, espero encontrarme a tiempo. Espero que mis ojos se muevan con mi cabeza, pero a veces, solo a veces, siento que vuelven a desfasarse, que la sombra todavía esté en mí, y cada tanto a las 3:33 AM escucho esa misma voz grave en mi cabeza, diciendo lo que ya sé que nunca va a terminar: sigo siendo tuyo. Nunca creí en leyendas. Siempre fui de los que buscaban explicaciones lógicas, científicas o al menos racionales para todo. Pero desde aquella noche he aprendido que hay cosas que simplemente no deberían entenderse. Mi nombre es Iván. Tenía 34 años cuando me mudé a una pequeña cabaña en las afueras de Taxco, Guerrero. El trabajo como geólogo ambiental me llevaba a lugares remotos, y en ese en particular estaba cerca de un río que la gente del pueblo evitaba a toda costa. No entendía por qué. El lugar era hermoso, vegetación densa, aves por las mañanas y un silencio profundo por las noches. Fue en la tercera noche cuando todo comenzó. Me desperté a las 2:47 AM por un ruido sutil, como si alguien arrastrara los pies sobre la grava. Pensé que era un animal, probablemente un perro husmeando cerca. Me levanté, tomé una linterna y salí por el porche. Nada, solo el viento entre los árboles. No volví a pensar en ello, pero la cuarta noche fue distinta. Me encontraba leyendo un informe cuando de repente escuché lo que parecía un sollozo, lento, agudo, femenino. Provenía del río a unos 100 metros de la cabaña. Apagué la luz y me acerqué a la ventana. El sonido estaba allí, no me movió. Me quedé escuchando como quien trata de convencer a su mente de que lo que oye no es real. El llanto duró casi 5 minutos. Después nada. Silencio total.
A la mañana siguiente pregunté en el pueblo. Todos bajaron la voz como si solo mencionarla trajera algo. Un anciano, don Eliseo, fue el único que se atrevió a hablar. Dicen que por aquí se aparece la Llorona, pero no es como la cuentan en los libros, hijo. Esta te busca, te llama y si respondes ya no hay vuelta atrás. Me reí nerviosamente, no creía en eso, pero algo en los ojos del viejo me dijo que no estaba bromeando. Había visto miedo verdadero. Esa noche no pude dormir. Me quedé en vela con una lámpara encendida y la radio muy baja. Cerca de las 3 el ambiente cambió. No puedo explicarlo, pero el aire se volvió más espeso, como si algo invisible se deslizara dentro de la cabaña. De pronto, el llanto volvió. No era como antes, esta vez era desgarrador, inhumano. Venía del río, pero también parecía estar al pie de mi ventana. Me quedé paralizado. Intenté moverme, pero mi cuerpo se negó. El llanto se convirtió en gritos. No eran gritos de dolor, eran de pérdida, de desesperación, de algo que ya no pertenece a este mundo. Cerré los ojos y entonces escuché claramente el grito. Mi corazón se detuvo por un instante. Quise pensar que era un truco de mi mente que estaba sugestionando, pero sentí algo, una presencia. Alguien o algo me observaba desde fuera. Reuní todo el valor que pude, abrí los ojos y con manos temblorosas me acerqué a la ventana. No vi a nadie, pero el llanto seguía cada vez más cerca, cada vez más dentro de mi cabeza. A la mañana siguiente empaqué mis cosas. Quería irme, pero el auto no encendía, ni el celular tenía señal, como si algo me obligara a quedarme una noche más. Esa última noche fue peor. A las 3:10 AM me despertó un golpe fuerte, como si alguien hubiera arrojado una piedra contra la pared trasera. Me levanté, tomé un cuchillo y salí con la linterna. Caminé alrededor de la cabaña, nada. Pero cuando llegué al lado del río la vi, una silueta completamente blanca con un velo largo que arrastraba por la tierra mojada. Estaba de espaldas, inmóvil, justo al borde del agua. Mi linterna temblaba en mi mano. No quería mirar, pero no podía dejar de hacerlo. Fue entonces cuando giró lentamente la cabeza. Sus ojos eran huecos, negros, como si no tuviera alma. Su boca estaba entreabierta, pero no había sonido, solo ese silencio atroz que te perfora el pecho. Sentí frío, un frío que no era natural. Di un paso atrás, tropecé, y cuando levanté la mirada, ya no estaba. Corrí como nunca en mi vida. Volví a la cabaña, cerré con llave y me atrincheré hasta el amanecer. A la mañana siguiente el auto encendió como si nada. Manejé sin parar hasta salir del pueblo. No miré atrás. Nunca regresé. Desde entonces hay noches en que me despierto a la misma hora, 3:10 AM, y aunque ahora vivo en una ciudad lejos de todo, a veces la escucho, muy tenue, muy lejos, como un eco en el viento, como si aún me buscara, como si nunca me hubiera dejado ir. Mi nombre es Iván Montoya, y por más que lo intente, nunca podré olvidar el grito de la Llorona, porque una vez que lo escuchas, te marca para siempre. Era una de esas noches, allá por el año 2011, en que todo transcurría con normalidad, en el que no daba miedo salir ya muy noche a la calle, sin que uno se vea afectado por la inseguridad y el miedo, no como ahora en la actualidad, pues yo vivo en un pueblito muy antiguo,
a donde se menciona que han sucedido muchos casos paranormales, desde carreteras antiguas en la noche, el jinete sin cabeza, nahuales, bolas de fuego, la llorona, la mujer blanca, apariciones fantasmales. En este pueblo abundan mucho las brujas y los hechiceros, y las personas que se transforman en animales. Pues en una de esas noches me disponía a visitar a uno de mis familiares que se fue a vivir junto con su esposa y una hija recién nacida, en una casa que quedaba justo detrás de un canal de aguas residuales en el entronque del pueblo, en una de las avenidas principales, que queda como a 5 cuadras de donde yo vivo. Ya eran como las 10 de la noche y tenía que pasar por un camino de terracería que en ese entonces no estaba pavimentado, y justo al lado pasa un canal de aguas negras que no tenía protección de barandal como ahora. Justo al pasar por el camino de tierra, del otro lado del camino hay unos terrenos de cultivo. Yo iba en la oscuridad y de repente me salió al camino un perrote color negro completamente. Tenía los ojos como papujos y negros, y la cabeza la tenía un poco grande. Me dio un poco de miedo, me quedé de pie un momento y después tuve que continuar con mi camino, despacio y con miedo a que me hiciera algo ese perro que me salió junto al camino. Pude ver al perro grandote con la poca luz que venía del alumbrado público de la avenida del entronque del pueblo. Más adelante hay un puente donde pasa otra barranca. Yo ahora tengo 38 años y es que desde que estaba joven los vecinos siempre han mencionado que han visto un perro negro revolcarse dentro del canal y otros que han visto un nahual revolcarse en una de las curvas del canal de aguas residuales. Coincidencia con lo que a mí me pasó. También me cuenta un compadre vecino mío que hace poco, como unos 2 años, que uno de sus hijos, el mayor, vio a un señor revolcarse dentro del canal y ya a altas horas de la noche. Todo esto fue real. Gracias por leerme. En una noche neblinosa, una familia viajaba por la autopista cuando de repente se encontraron con un caos inesperado. Un accidente bloqueaba el camino y la densa niebla añadía un sentido de urgencia y misterio al ambiente. Gente corría de un lado a otro mientras que soldados apresurados se acercaban al lugar del accidente. ¿Un accidente grave? La sorpresa se convirtió en una conmoción cuando los soldados regresaron, lágrimas corriendo por sus rostros endurecidos. ¿Qué habría ocurrido para que estos hombres tan fuertes lloraran de esa manera desgarradora? Las mentes volaron hacia lo peor. Tal vez un camión escolar había sufrido un terrible accidente, con niños atrapados en su interior. Decidido a investigar, el conductor salió de su vehículo, pero la niebla era tan densa que apenas podía ver más allá de unos pocos metros. Cautelosamente avanzó, sus pasos resonando en la espesa neblina. Bajo sus pies sintió algo líquido y pegajoso. ¿Sangre? Un escalofrío recorrió su espina dorsal al darse cuenta de que era de un tono rojizo. El horror le invadió mientras se acercaba aún más, desvelando la escena del accidente. La idea lo hizo temblar. Se acercó con cautela. Su corazón latía con fuerza. ¿Qué horror habría allí? Lo que encontró lo dejó sin palabras. Regresó al automóvil llorando y compartió la extraña verdad con su familia. No había heridos, no había víctimas fatales, solo un camión volcado y miles de cebollas rojas y aplastadas esparcidas por doquier. Durante 14 años trabajé como minero en el yacimiento de San Felipe, en un socavón viejo, excavado en la sierra del norte de Catamarca, Argentina. El lugar ya tenía fama de maldito, desde mucho antes que yo pisara por primera vez ese túnel oscuro.
Lo que allí viví una noche que jamás se me irá del cuerpo. No lo he contado nunca, y cada vez que lo recuerdo siento que algo allá abajo todavía me está esperando. Todo comenzó un viernes, cerca de la medianoche. El equipo de la segunda guardia no llegó por problemas con la camioneta, así que me ofrecí a cubrir algunas horas extras junto a 2 compañeros, Helio y Ruiz. Era una zona inestable y nadie quería hacer el mantenimiento de los soportes sin supervisión, pero la paga extra nos vino bien. El túnel 4 estaba especialmente silencioso. A esa hora todo en la mina se vuelve más denso. El aire es más húmedo, los sonidos se propagan de formas extrañas y la luz de los cascos apenas alcanzan para ver medio metro. Íbamos reforzando unas vigas cuando Ruiz empezó a quejarse de un dolor de cabeza muy fuerte. Pensamos que era por el monóxido, así que lo mandamos al exterior a tomar aire. Él y yo seguimos avanzando. Recuerdo que él me hablaba de su hija recién nacida cuando notamos que algo se movía más adelante. Al principio creímos que era Ruiz, que había vuelto, pero su figura no correspondía. Solo estaba parada ahí, inmóvil, con la cabeza inclinada hacia un lado. La lámpara de mi casco no lograba iluminarla bien. Helio la enfocó con el suyo y fue entonces cuando vi algo que aún hoy me cuesta describir. Era una figura humana, sí, pero como hecha de sombra. No tenía rostro, solo una especie de neblina negra donde deberían estar los ojos. Su cuerpo parecía distorsionado, como si vibrara lentamente, y no proyectaba sombra, lo juro. La luz pasaba a través de ella como si no estuviera ahí. Helio retrocedió, tropezó con unas piedras y cayó al suelo. Yo intenté ayudarlo, pero cuando me acerqué a él lo vi paralizado, con los ojos abiertos como platos mirando hacia la nada. Sentí una presión enorme en el pecho, una ansiedad que no era mía, como si ese algo la estuviera inyectando en mí. La oscuridad parecía moverse con vida propia. Quise gritar, pero mi garganta no soltó ningún sonido. En ese instante las lámparas de nuestros cascos se apagaron. Todo fue silencio. Silencio absoluto. Ni una gota de agua, ni un crujido, ni siquiera mi respiración. Estaba sumido en un vacío tan profundo que sentía que no existía. No sé cuánto tiempo estuve ahí. Cuando volví en mí estaba a unos 20 metros de donde había estado, solo. Mi lámpara funcionaba otra vez. Busqué a Helio, pero ya no estaba. Pensé que quizá había salido corriendo, así que subí como pude hasta la entrada del túnel. Ruiz me encontró a medio camino, desorientado y temblando. ¿Dónde está Helio?, preguntó. Yo no supe qué decirle. Recién al día siguiente, con Luz, organizamos una búsqueda. No encontramos nada. Ni una herramienta, ni rastro de que alguien hubiera estado ahí. Lo único que hallamos fue una viga rota y algo grabado en la pared, una figura como dibujada con carbón, la silueta de un cuerpo con la cabeza inclinada, exactamente igual a lo que habíamos visto. Helio nunca apareció. La empresa clausuró ese túnel y mandó a traer sacerdotes para bendecir el lugar. Nadie quiso volver a entrar. Algunos dicen que era el alma del túnel. Una leyenda vieja entre los mineros, sobre un espíritu que se lleva a quienes perforan las entrañas de la tierra. Yo me retiré 6 meses después, no volví a trabajar bajo tierra, y cada tanto en las noches más silenciosas, cuando todo está en calma, aún siento esa opresión en el pecho, como si algo o alguien todavía me estuviera observando desde la oscuridad. Y lo peor de todo es que en lo más profundo sé que esa cosa no era parte de una alucinación, y de una historia de fantasmas. Era real y sigue allí abajo, esperando. Mi nombre es Emilio y mi padre se llama Miguel, ambos oriundos de Perú. Lo que les voy a narrar ocurrió en el año 2008 y hasta el día de hoy estas memorias me persiguen como sombras en la noche.
Soy nativo de Perú y habito en una provincia denominada Iquitos, en pleno corazón de la selva amazónica. Un día fatídico, un individuo llegó buscando a mi padre, quien se ganaba la vida como carpintero. Este hombre quería que mi progenitor le edificara una vivienda. Entonces mi padre le inquirió sobre la ubicación donde se construiría la casa, y el sujeto respondió que sería en el kilómetro 19 de una carretera llamada Iquitos-Nauta. Dado que la situación económica era precaria, mi padre aceptó sin vacilar. En aquel entonces contaba con 16 años. Cuando mi padre me comunicó: «Hijo, vendrás conmigo y me brindarás tu ayuda», le respondí: «De acuerdo, te acompañaré». Al día siguiente partimos por la tarde. Se llegaba al lugar en un autobús donde múltiples personas también viajaban, cada una descendiendo en diferentes destinos. Mi padre y yo arribamos en 2 horas al kilómetro 19 de esa carretera. Al llegar, contemplamos un terreno extenso que medía 500 metros de longitud y 100 metros de anchura. En la entrada había 2 casas. En una habitaba el vigilante con su familia y en la otra una familia encargada de los cultivos en el terreno vasto. La atmósfera del lugar ya parecía cargada de una energía extraña que me erizaba la piel. Nos aproximamos a una de las casas e indagamos si allí residía el señor llamado Virgilio, el propietario de todo. Nos confirmaron que sí, pero que él vivía a 10 minutos de distancia. Nos indicaron: «Observen esa casa grande allá a lo lejos, ahí mora. Pueden dirigirse por este sendero y arribarán». Así lo hicimos, y tras caminar 10 minutos por un sendero que parecía alejarnos cada vez más de la civilización, llegamos a la morada del dueño. Eran ya las 4 de la tarde, casi anocheciendo. El crepúsculo se extendía como una manta siniestra sobre la selva. Encontramos al propietario. Mi padre conversó con él, yo lo saludé cordialmente y él nos condujo al lugar donde se edificaría la casa, que también se encontraba a 5 minutos de allí. Con cada paso, la sensación de inquietud se intensificaba en mi pecho. Lo más crucial era saber dónde permaneceríamos durante los 20 días que tomaría completar la construcción. El Señor nos dijo: «Aquí tengo preparado un lugar, síganme». Nos llevó al sitio que mi padre y yo siempre recordaremos y que hasta ahora permanece grabado en nuestra memoria, como una pesadilla viviente. El Señor nos señaló: «Miren esta casa, aquí se van a alojar». En aquel momento mi padre y yo observamos la casa por fuera, pero jamás imaginamos cómo sería en su interior. La estructura se veía deteriorada, con un aire de abandono que helaba el alma. El Señor se despidió y mi progenitor y yo decidimos ingresar, pues ya anochecía y apenas se podía distinguir algo en la creciente oscuridad. Una vez en el interior vimos que todo alrededor era sumamente desagradable. Las paredes estaban manchadas con sustancias de origen desconocido, el cielo raso se encontraba deteriorado y goteaba en varios puntos. Sentíamos como si algo nos observara desde todos los ángulos, una presencia invisible que nos acechaba constantemente. Nos decíamos a nosotros mismos que era nuestra imaginación alterada, pero en el fondo sabíamos que algo andaba mal. Había una cantidad abrumadora de mosquitos que zumbaban como coros diabólicos. Empezamos a preparar nuestra cama, ya que allí dormíamos, pues en aquella casa solo había una cama desvencijada y una mesa carcomida por la humedad. El ambiente era sofocante y cargado de una energía malévola que nos oprimía el pecho. Nos acostamos y para entonces eran ya alrededor de las 7 de la noche. Todo estaba sumido en una oscuridad absoluta que parecía tener vida propia. Justo cuando íbamos a conciliar el sueño, ocurrió lo más inquietante y aterrador. De pronto la puerta se abrió con un chirrido prolongado y siniestro. Pensamos que algunas personas habían llegado. Mi padre gritó con voz fuerte: «Hola, ¿quién es?». Pero nadie respondió. Solo el eco de su voz se perdía en la noche húmeda y amenazante de la selva. Transcurrieron 10 minutos eternos y empezamos a escuchar a alguien aproximarse. Estábamos dentro del mosquitero, observando a través de él, pero no divisábamos a nadie.
De repente empezamos a escuchar cada vez más ruidos perturbadores, como si alguien emergiera del agua con botas empapadas. Otros sonidos parecían que alguien estaba cambiándose de vestimenta y manipulando nuestras provisiones y ropa. Nos desordenaron las camas con una fuerza invisible. El ruido era aterrador, como si estuviera a punto de tocarnos con manos espectrales. Cada sonido parecía acercarse más y más, creando una sinfonía de terror que nos paralizaba. En ese instante desesperante rezamos a Dios con fervor. Pasaron casi media hora y el ruido volvió con mayor intensidad. No dormimos en toda la noche, vigilantes ante cada sombra y cada susurro. Cuando eran las 5 de la mañana, finalmente pudimos conciliar el sueño, exhaustos por el terror vivido. Al día siguiente preguntamos a algunas personas por qué ese lugar era tan temeroso y siniestro. Nos revelaron que allí penaban las almas atormentadas de personas que habían perecido en accidentes en ese mismo lugar. Uno se ahogó en la piscina, otro fue aplastado por un automóvil y otro se ahorcó en un árbol cercano. Sus espíritus permanecían atrapados buscando venganza o paz. Preguntamos si había otro lugar para pernoctar, pero nos dijeron que no existía otra opción. Imagínense pasar otra noche en ese lugar condenado por fuerzas sobrenaturales. Mi padre me comunicó que dormiríamos allí otra vez. Cuando se hizo de noche, la puerta se abrió nuevamente con ese mismo chirrido diabólico. Mi padre salió a investigar y se encontró con un enorme perro negro de ojos rojos como brasas ardientes. Yo, quedándome solo en el interior, vi únicamente la mitad de una espalda y una cabeza que se movía de manera antinatural. Mi padre corrió hacia mí porque grité con terror. Me dijo que el demonio estaba allí, manifestándose en toda su malevolencia. Empezamos a orar con desesperación y luego todo se quedó en silencio, un silencio sepulcral que era aún más aterrador que los ruidos. Al tercer día salimos de esa casa maldita. Nadie podía habitar en ese lugar, ya que estaba condenado y era escalofriante. Llegó el día en que nos tuvimos que retirar, dejando atrás esa construcción que jamás se completó. Siempre recordaré lo que nos aconteció en esa casa, una experiencia que quedará grabada en mi memoria y en la de mi padre como una cicatriz imborrable. Nunca quisiera regresar a ese lugar donde todas las almas perdidas aún vagan en busca de paz. Gracias, Ani, por compartir y aparte de eso por ayudarnos con el tap. Y gracias a todos los que están aquí con nosotros y nos están acompañando. Mi padre era un hombre trabajador y recio, de aquellos que no se amedrentan por nada, que no temían a la noche ni a los cuentos que se contaban por aquellos lugares de brujas, duendes y apariciones. Pero su perspectiva cambió en una ocasión en que tuvo unos problemas de linderos con un vecino, ya que éste estaba moviendo la cerca, adueñándose de terreno de mi padre. Así que mi padre, como hombre frontero, le dijo que la moviera y que aquello no estaba bien, que iban a tener problemas. El hombre con una sonrisa fría le dijo: ¿problemas? ¿Quieres problemas? Mi padre le respondió: si es así, así será. Y nosotros que estábamos al lado pensamos que tal vez iban a haber un enfrentamiento a golpes, pero aquel hombre con esa misma actitud fría y desafiante que le dijo a mi padre que iba a tener problemas, simplemente dio la espalda y se marchó de allí. Mi padre no entendía lo que pasaba, así que simplemente se decidió a mover la cerca, que aquel hombre había corrido para nuestra propiedad. En la noche, cuando nos fuimos a dormir, escuchamos pasos fuera de la casa. Mi padre efectivamente pensó que era el vecino, que había venido a cumplir su promesa. Así que descolgó la escopeta que mantenía en la entrada de la casa y salió afuera, esperando encontrarlo a él o a alguien que él hubiese enviado. Mi madre y yo estábamos muy pendientes y asustados. Vimos cuando mi padre voló por los aires y entró dentro de la casa.
Se tomaba el pecho y miraba asustado. Mi madre corrió a socorrerlo y a preguntarle qué pasaba. Él le dijo que algo había golpeado su pecho, pero no había visto qué era. Simplemente había sido expulsado con una fuerza que él nunca había sentido antes. Su escopeta, que llevaba en la mano, se había partido en dos, como si un rayo la hubiese partido. Se siguieron escuchando los pasos fuera de la casa, pero mi padre no quiso volver a salir. Sabía que lo que se enfrentaba allá afuera no era cosa de humanos, sino algo diferente a lo que él con su tenacidad no podía enfrentarse. En verdad vi a mi padre asustado, porque él decía que estaba seguro de que se había enfrentado al demonio. A la mañana siguiente, la cerca estaba movida de nuevo y el vecino simplemente miraba a mi padre y a nosotros con una sonrisa intrigante y malévola. Cada día movía más el cerco y cada noche aquello caminaba alrededor de la casa. No podíamos ver nada, pero escuchábamos sus pasos y esa risa bastante burlona que nos llenaba de terror. Mi padre, cuando llegaban a las 5 de la tarde, hacía cerrar la casa y nos encerrábamos. Parecía un niño chiquillo muerto de terror, muerto de miedo, un miedo que nunca antes le había visto en la vida. Lo que más me aterrorizaba es que cuando se iba a dormir sentía unas manos que lo jalaban de sus pies e intentaban sacarlo de la cama. Y aunque mi madre estaba ahí con él, ella no se daba cuenta de nada, solo cuando lo veía tirado en el suelo. Cuando esto ocurría, afuera se sentía con más fuerza aquella risa, como si se estuviese burlando del terror que causaba en mi padre. En verdad, lo que estaba martirizando y lo tenía aterrorizado era eso por completo. Parecía un chiquillo que necesitaba de mi madre para poder dormir, y así se notaba porque se abrazaba de ella, casi al borde de las lágrimas. Un día cualquiera el abuelo vino a visitarnos y mi madre le contó lo que estaba ocurriendo, ya que mi padre le daba vergüenza contarle algo así a su propio padre, que lo había enseñado a ser un hombre que no se amedrentaba por nada. El abuelo, sin reproches y con una voz jovial, dijo: no se preocupen. Esas son cosas de brujos que quieren molestar, pero los brujos también se combaten de una manera bastante recia y peculiar. Así que, aunque no pensaba irse a quedar a dormir esa noche, decidió que se quedaría. Pidió la habitación que estaba más cerca de la puerta principal, pero antes de irse a dormir cortó unas ramas que abundan por allí en los potreros. Se les llama salvia y se usan para bastantes remedios caseros. Él se fue a dormir con aquellas ramas y cuando escuchó los pasos y aquella risa que nos atemorizaba, salió con esas ramas en la mano. Nada de escopeta, solo con aquellas ramas. Las sacudía en el aire y decía una oración que yo no entendía muy bien, aunque era en nuestro idioma. Después le pregunté qué decía y me confesó: yo te conjuro y te expulso, yo te conjuro y te expulso, en el nombre del bien, en el nombre del mal. Yo te conjuro y te expulso, yo te conjuro y te expulso. El abuelo no fue atacado como mi padre, pero dio una ronda en toda la casa y después se volvió a dormir. Esa noche ni ninguna otra. Volvimos a escuchar ni los pasos ni la risa. A la mañana siguiente, cuando salimos a los potreros a trabajar, mi padre, el abuelo y yo, el vecino estaba volviendo a correr la cerca al lugar original, devolviendo las tierras que le pertenecían a mi padre. Su cuerpo se veía magullado, como si algo hubiese golpeado con ramas esas partes de su cuerpo. Eso era lo que había hecho el abuelo, había golpeado al aire, pero en ese aire estaba aquel hombre que era brujo. El abuelo no le dijo nada, simplemente se le acercó y lo miró detenidamente. Aquel, al ver la mirada del abuelo, agachó la cabeza y se entró en su casa. El abuelo nos dijo fuerte, para que él escuchara: no se preocupen, que brujitos de poca monta no vuelven a pisar nuestras tierras. Y efectivamente, así pasó. Aquel hombre muy pronto vendió aquella tierra y se marchó del lugar. La lesión que le había dado el abuelo lo había dejado marcado, y eso que había sido una simple planta que uno se encuentra en cualquier potrero. Esa historia sí estuvo buena. Mi nombre es Matías.
Serví durante 17 años como oficial de policía en un pequeño pueblo del interior. En todo ese tiempo vi cosas que te marcan, situaciones que se pegan a la piel como humo, accidentes espantosos, violencia doméstica, cuerpos sin vida olvidados por el mundo. Pero lo que ocurrió aquella noche no se parece a nada de lo que haya presenciado antes. No lo digo a la ligera. Era una patrulla nocturna de rutina, de esas que terminas con los ojos vidriosos de cansancio. Eran las 2:13 de la madrugada. Íbamos con mi compañero Fabio, un tipo duro, ex militar, poco dado a creer en cosas sobrenaturales. Circulábamos por la vieja Ruta 47, un tramo rodeado por campos secos y árboles añosos, cuando recibimos un aviso por radio. Un llamado anónimo reportaba gritos provenientes de un viejón casero, abandonado cerca del cruce con el arroyo López. Lo curioso fue que ese lugar había estado vacío desde hace más de 30 años. Se decía que fue una especie de hospicio en los años 50. Luego quedó a merced del abandono, devorado por el tiempo y las leyendas. No había electricidad ni camino asfaltado que condujera hasta allí. Pero el llamado era claro. Las coordenadas exactas, los gritos, insistencia en que alguien estaba atrapado adentro. Fabio bufó mientras doblábamos en la entrada de la tierra que nos llevaría hasta el lugar. Aseguró, son pibes drogados haciendo quilombo. Murmuró bajando el volumen del radiocomunicador. La casa emergió entre los árboles como un monstruo dormido, oscura, enorme, con la fachada derrumbada por partes y ventanales rotos que parecían ojos vacíos. Dejamos la patrulla con las luces encendidas y avanzamos con linternas. El aire era raro, denso, como si dentro del bosque el viento no circulara. El silencio no era normal tampoco, ni grillos ni pájaros, nada, solo nuestros pasos sobre la hojarasca. La puerta principal estaba semiabierta, como si nos invitaran a entrar. Fabio fue el primero en cruzar. Yo lo seguí con la pistola en mano y la linterna apuntando hacia el suelo. El interior olía a humedad rancia, madera podrida y algo más, algo como carne vieja. «¡Hola, policía!», gritó Fabio, su voz rebotando entre las paredes despintadas. «Si hay alguien acá, salga con las manos visibles». Nada, solo el eco. Subimos por una escalera desvencijada, movidos por una sensación que no puedo describir bien. No era solo el deber, era algo más profundo, como si algo nos jalara hacia adentro, como si ya fuera tarde para retroceder. En el segundo piso encontramos una habitación. Era la única que parecía no haber sido devorada por el abandono. Estaba limpia, en el centro una silla de ruedas antigua y a su alrededor juguetes viejos, un tren de hojalata, un oso de peluche sin cabeza, una caja musical. Al acercarme, la caja se activó sola y empezó a girar, emitiendo una melodía infantil deformada por el tiempo. «¿Lo viste?», dijo Fabio, con la voz quebrada. Asentí, pero antes de que pudiera decir algo más, escuchamos pasos en el pasillo, pesados y lentos, como si alguien caminara con los pies descalzos. Fabio apuntó su linterna hacia la puerta y en ese instante la luz parpadeó y se apagó. La mía también, y nos quedamos en una oscuridad tan intensa que parecía sólida, y entonces lo escuchamos. Una risa de niño. Pero no era una risa común, era hueca, vacía, como si alguien la imitara, como si fuera una parodia macabra de lo que debería sonar como algo inocente. Fabio gritó mi nombre, no lo veía, pero lo escuchaba moverse. De repente la puerta se cerró de golpe y la caja musical se detuvo. Mi corazón martillaba. Golpe de la puerta. Traté de abrirla, pero estaba trabada desde afuera, o desde otro lado. No lo sé. Escuché un susurro justo al lado de mi oído. «Matías». Me congelé. Reconocí esa voz. Era la de mi hermana Clara, pero Clara llevaba muerta 5 años. Murió en un accidente. Nunca lo superé. «¿Quieres verla?», dijo la voz ahora desde la silla de ruedas. Giré lentamente mi linterna, que volvió a encenderse apenas, y ahí estaba, sentada,
algo que tenía el rostro de Clara a los 7 años, pero sus ojos estaban vacíos, completamente negros como pozos. Sonreía con los dientes rotos y la piel estirada como una máscara pegada a la fuerza. Me desmayé. No sé cuánto tiempo estuve afuera. Desperté en la patrulla con Fabio sacudiéndome. Estábamos a varios metros de la casa. La radio chirriaba como interferencia y nuestras linternas no funcionaban. Fabio temblaba. No dijo nada. Solo me señaló el espejo retrovisor y allí, en el asiento trasero, estaba el oso de peluche sin cabeza. Nadie nos creyó, dijeron que quizá inhalamos algo, que fue una alucinación, que el estrés nos jugó una mala pasada, pero yo sé lo que vi, sé lo que sentí y sé que desde esa noche no sueño con Clara, porque desde entonces Clara está en alguna parte dentro de mí y no se fue. Nunca volvimos a esa casa, nunca, pero el oso sigue en mi baúl, no importa cuántas veces lo tire, siempre vuelve. El hedor dulce y metálico de la morgue eran tan familiar para Camilo que a menudo lo olvidaba, hasta que un visitante nuevo hacía una mueca de disgusto. Esa noche la quietud era casi opresiva. Las luces fluorescentes zumbaban lentamente, proyectando sombras largas y deformes sobre la camilla de acero inoxidable. Camilo, un forense con más de 15 años lidiando con la muerte, terminaba su papeleo. El cuerpo de un joven ingresado esa tarde por un presunto accidente de tránsito yacía cubierto bajo una sábana en la mesa más cercana. Un escalofrío más intenso de lo habitual, frío de la morgue, recorrió la espalda de Camilo. No le dio importancia, atribuyéndolo al cansancio, pero entonces escuchó un leve arrastrar, un sonido que no encajaba en el silencio absoluto del lugar. Levantando la vista, el corazón comenzó a latir más rápido. Las sábanas sobre la camilla se movió lentamente, como si una fuerza invisible la empujara desde abajo. Camilo se quedó paralizado. La pluma que sostenía cayó al suelo con un golpe seco que resonó en el silencio. La tela comenzó a elevarse, revelando primero unos pies amoratados, luego unas piernas inertes. El cuerpo se incorporó con un movimiento espásmico. La cabeza cayó hacia adelante, el cabello oscuro colgando del rostro. Camilo sintió la boca seca. Esto no podía estar pasando. Los muertos no se levantan. Lentamente la cabeza se alzó. El rostro del joven estaba pálido, casi traslúcido, con los ojos abiertos y vidriosos, mirando fijamente al techo. Una mueca que podría haber sido una sonrisa o una contorsión de dolor tensó sus labios. Luego la voz, una voz áspera, gutural, que parecía surgir de las profundidades de la tierra. «Mamá», dijo el muerto. Camilo sintió que la sangre se le helaba en las venas. No podía moverse, no podía respirar. Sus ojos estaban fijos en el joven, cuyo rostro ahora se giraba lentamente hacia él. «¿Por qué estoy aquí?», preguntó el muerto, sus ojos inyectados en sangre, ahora enfocados en Camilo. El hedor en la habitación pareció intensificarse, adquiriendo un matiz pútrido, casi fecal. Camilo notó que las uñas del joven se habían alargado, volviéndose negras y afiladas. Su piel parecía agrietarse, revelando un brillo húmedo y rojizo debajo. El joven bajó las piernas de la camilla, sus pies descalzos golpeando el frío metal con un sonido hueco. Se puso de pie tambaleándose por un instante antes de enderezarse, manteniendo la mirada fija en Camilo. El forense sintió un terror primario visceral que nunca antes había experimentado. Su mente gritaba, pero su cuerpo no respondía. El cuerpo comenzó a caminar hacia él, cada paso lento y antinatural, arrastrando los pies. «Mamá», repitió la voz, ahora más fuerte, casi un gemido. Camilo pudo ver la humedad oscura que goteaba de las comisuras de sus labios. Un olor nauseabundo a carne descompuesta llenó sus fosas nasales. El joven extendió una mano temblorosa, sus dedos largos y huesudos acercándose a él. Finalmente el terror desbloqueó su cuerpo. Camilo gritó.
un alarido desgarrador que resonó en las paredes de azulejos blancos. Tropezó hacia atrás, chocando con una estantería metálica que se tambaleó peligrosamente. El muerto siguió avanzando, su rostro ahora solo a unos centímetros del de Camilo, una tristeza infinita, una confusión aterradora. «No soy tu mamá», logró balbucear Camilo, su voz quebrantándose por el miedo. El joven inclinó la cabeza como un niño confundido. «¿Dónde estás, mamá?», preguntó, su voz ahora ligeramente diferente, un tono infantil y perdido que hizo que el estómago de Camilo se revolviera. Antes de que Camilo pudiera responder, el cuerpo del joven se convulsionó violentamente. Cayó al suelo de un golpe seco. Sus extremidades temblaban espasmódicamente. Luego quedó inmóvil, sus ojos mirando fijamente al techo, la expresión de confusión congelada en su rostro pálido. Camilo se quedó allí, temblado incontrolablemente, el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. El silencio volvió a la morgue, más pesado y ominoso que antes. La sábana yacía tirada en el suelo cerca del cuerpo inerte del joven. ¿Qué había pasado? ¿Qué había sido eso? ¿Una alucinación? ¿Una pesadilla despierto? Camilo sabía, en lo más profundo de su ser, que no había sido nada de eso. Había visto un muerto caminar, hablar, lo había llamado mamá y le preguntaba qué es lo que estaba pasando. ¿Por qué estoy aquí?, resonaba en su mente, sembrando una semilla de terror que lo acompañaría para siempre. Nunca más pudo ver un cuerpo en la morgue de la misma manera. Siempre esperaba con un miedo paralizante que se levantaran y preguntaran, con esa voz gutural y perdida: «¿Mamá? ¿Por qué estoy aquí?». Y el hedor dulce y metálico de la morgue nunca más le pareció tan inofensivo. Ahora siempre llevaba consigo el recuerdo nauseabundo de la carne descompuesta y la mirada vidriosa de un muerto que buscaba a su madre en el lugar donde terminan todas las vidas. Cuando era becario del UAMX, trabajaba en el Departamento de Bienes Patrimoniales. En una ocasión nos asignaron un supuesto proyecto en Atizapán, en el centro de investigación que se encontraba al final de una colonia, aislado en medio de un terreno baldío. Para llegar había que subir una pendiente bastante empinada y justo al lado un barranco de al menos 20 metros de profundidad. Todos los días nos llevaban en un autobús que llegaba a las 10:30 am y nos recogían a las 3:30 pm, porque el lugar no tenía luz y funcionaba con un generador portátil. Ya era una de las últimas veces que nos tocaba ir. Eran como las 3:25 pm cuando escuchamos un fuerte estruendo. Era el camión. Se había ido al barranco. El chofer estaba dentro. Según nos contó el vigilante del lugar, minutos antes estaba platicando con el conductor. El camión era prácticamente nuevo y siempre lo dejaban bien estacionado, con freno de mano. Pero aquel día la puerta estaba abierta y sin que nadie se acercara el camión comenzó a moverse solo. El freno se desactivó sin razón aparente. El chofer intentó detenerlo, pero no pudo destrabar la palanca. Cuando quiso salir algo, una fuerza invisible según él, cerró la puerta con violencia. No lo dejó escapar. El autobús cayó con él dentro. Sobrevivió, pero quedó gravemente herido. Los vigilantes aseguran que ese lugar está cargado de energías muy oscuras. Dicen que ahí habitan espíritus malignos y que en una ocasión personal de una aseguradora fue al sitio y sin explicación sus autos fueron abiertos, sus papeles tirados por todas partes. Los portafolios aparecieron rotos y con sus pertenencias revueltas. Yo también viví algo extraño ahí. Un día olvidé mi botella de agua y regresé por ella. No había nadie, el lugar estaba solo. Entré al baño y escuché claramente pasos como de alguien usando tacones. Vi sombras pasar por debajo de las puertas, pero al salir no había absolutamente nadie. Todos ya estaban esperándome en el autobús. Desde entonces me quedó claro que ese lugar no está vacío, solo parecía estarlo.
Era en el año 1979, cuando mi existencia experimentó un cambio radical e inesperado. Recién egresada como educadora, me destinaron a una diminuta aldea perdida en las montañas, un rincón tan aislado que parecía abandonado por la civilización misma. Con emoción y una inquietud que me carcomían las entrañas, inicié el trayecto hacia mi nuevo y misterioso hogar. Los primeros días en la aldea transcurrieron en una calma engañosa. Me dediqué a acondicionar la pequeña escuela con la invaluable ayuda de Doña Esperanza y Don Aurelio, que fueron las personas que estaban conmigo, dos habitantes bondadosos pero siempre vigilantes. Sin embargo, sus advertencias constantes me perseguían como sombras. No permanezcas aquí cuando caiga la noche, Leticia, aparece el crío. No comprendí completamente el significado de sus palabras, y en mi mente de educadora escéptica lo interpreté como meras supersticiones de aldeanas. Pero una tarde fatídica, completamente absorta en mi labor, no percibí que el sol había desaparecido y que la oscuridad había devorado la escuela como una bestia hambrienta. Fue precisamente entonces cuando comencé a percibirlas, carcajadas infantiles, que parecían surgir desde el exterior del aula. Inicialmente supuse que eran producto de mi imaginación alterada, pero se intensificaron, volviéndose más nítidas, más amenazantes. Intrigada y con un terror creciente que me helaba las venas, salí a investigar el origen de aquellos sonidos macabros. Lo único que divisé fue la montaña bañada por la luna pálida y siniestra. No había alma viviente a la vista. Mi modesta vivienda se encontraba a 30 metros de la escuela. Mientras avanzaba hacia ella con pasos vacilantes, las risotas continuaron, como ecos burlones que la noche transportaba de un extremo a otro. Jugando con mi cordura, entonces lo vi. Un niño permanecía inmóvil frente a mi puerta, observándome con una mirada que congeló mi sangre hasta los huesos. Pero no era una mirada angelical, había algo demoníaco, algo profundamente perturbador en esa mirada. De repente, la criatura comenzó a elongarse de manera grotesca y antinatural, sus extremidades extendiéndose como goma macabra, y empezó a correr hacia mí con una velocidad sobrehumana. Por instinto de supervivencia, corrí desesperadamente de vuelta hacia la escuela, mi único refugio en aquel momento de pesadilla. Con la lámpara de petróleo temblando violentamente en mi mano, podía escuchar cómo el ente corría alrededor del salón. Su risa diabólica resonaba en la oscuridad como el eco de los condenados. Pasé la noche en vela absoluta, encerrada en el aula, con el corazón martillando en mi garganta como un tambor de guerra. El terror me paralizaba mientras escuchaba los pasos y las risas rodeando el edificio, como si la criatura disfrutara de mi sufrimiento. No fue hasta las primeras luces del amanecer que me atreví a abandonar mi improvisada fortaleza. Al encontrar a Doña Esperanza y Don Aurelio, solo pude ver en sus ojos una mezcla de preocupación genuina y un silencio. Te lo advertimos. Sus rostros reflejaban el peso de conocer una verdad que yo había desperdiciado. Me explicaron que el niño era un espíritu atormentado que rondaba la escuela desde décadas, una presencia que todos en el pueblo conocían y respetaban con terror reverencial. Me sentí una completa ingenua por no haber prestado atención, por haber creído que eran simples relatos para atemorizar a los forasteros. Nunca más volví a permanecer en la escuela después del anochecer, porque ahora sabía que algunos secretos de la sierra son demasiado reales como para ignorarlos. Bueno, amigos míos de Biografía del Misterio, agradecerles bastante a todas las personas que nos estuvieron acompañando en esta noche de nuestro pequeño maratón de historias, mitos y leyendas. Gracias, Ani, que estuviste conmigo. Gracias, Avi Pech. Ya no te había visto por aquí. Y a Velasco, a Rocío, a Reinita, a Tesali, a Meli, a Pastelito, a José Luis, a Ana, al Orejón,
a Adelina, Alejandra, a Carolina, Nancy y a todas las personas que nos estuvieron acompañando en esta noche de historias, mitos y leyendas. Les agradezco bastante que hayan estado aquí conmigo, que hayan disfrutado de estas historias y ojalá que sí, vaya, son historias que hemos estado recopilando y el día de mañana vamos a tener más historias para contarles a ustedes. Espero que también estas historias, si es que no las escucharon, vayan al canal de YouTube. Vamos a descargarlas y ahí en el canal de YouTube es en donde ustedes las pueden encontrar. Biografía del Misterio, así como aquí en TikTok, ahí las puedes encontrar. Y son las historias que hemos contado aquí, tal cual. Nada más le ponemos una musiquilla de fondo y ya después de eso, pues ustedes las escuchan ahí en el YouTube. Entonces, sin más por el momento, amigos míos de Biografía del Misterio, les agradezco mucho, en serio, que estuvieran aquí con nosotros y más que nos ayuden con el tap, nos despedimos por esta ocasión y nos vemos el día de mañana. No se olviden de seguirnos en todas las redes sociales, cuídense mucho y hasta mañana.